Señor, a ti te damos. A ti, Señor, te damos. A ti, Señor, te damos la honra en este lugar. Todas las veces que yo canto acerca de la gloria de Dios y adoro y acerca de la gloria de Dios, yo quiero decirte, hermano, que Jesús, Él tenía toda gloria. Él tenía toda la gloria y toda la honra. Pero hay una diferencia entre la gloria que Jesús tenía y la gloria que Jesús tiene hoy. ¿Sabes cuál es la diferencia? Vos, la novia. Esa es su gloria. ¿Querés que te diga algo? Si Jesús tenía toda la honra y toda la gloria en eternidades de eternidades, no necesitaba otra gloria, porque su gloria era perfecta y era completa. Pero cuando Él vino a la tierra y murió por su novia, para que su novia sea redimida y para que Él tenga una novia prometida, para que un día esa novia entre por las puertas de la Jerusalén celestial a celebrar las bodas del Cordero con Él y estar con Él para siempre. Mira, esa es la gloria de Él. Y escúchame, y cada vez que tomas decisiones de serle fiel a Él, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás dando la gloria a Él. Y Él la recibe. Y Él recibe la gloria que le da su novia. ¿Y cómo le da la gloria a su novia? Siéndole fiel, siéndole fiel, siéndole fiel, siéndole comprometida. Señor, te seremos fiel y con nuestra fidelidad te damos la honra y te damos la gloria. Señor, nosotros te damos la gloria. Nosotros con nuestro compromiso, con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia, con decisiones que tomamos todos los días, te damos la honra y te damos la gloria. Te damos la honra y te damos la gloria para que tú te sientas, tú veas el deleite de tu corazón de cómo tu novia te es fiel. Somos tu gloria y tú eres nuestra gloria. Señor, en esta noche queremos oír tu palabra. Y no solamente queremos recibir una palabra de ánimo, pero queremos recibir una palabra de dirección. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no le da un gran aplauso al novio? Amén. Pueden sentarse, quiero leer con ustedes un pasaje de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, comenzando del versículo 12. Filipenses capítulo 2, comenzando del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme
de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En vano he trabajado. Estas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Y en esta noche, mire, le voy a decir, yo los conozco a ustedes. ¿Ustedes saben lo que los hace distintos a ustedes? ¿Lo quieren saber? Ustedes tienen un sentido de expectativas poderoso. Todos los que vienen acá entran así. La mayoría de ustedes. Otros vienen, viste, a mirar. Pero si hay algo que caracteriza a esta iglesia, es un sentido de expectativa. ¿Cuántos tienen expectativas de Dios? Mira, todos tenemos expectativas, ¿verdad que sí? Todos tenemos expectativas. Yo tengo expectativas de mi esposa tiene expectativas, pobrecita, de mí. No, como padres tenemos expectativas de nuestros hijos tienen definitivamente expectativas de nosotros los padres, todos tenemos, el que trabaja tiene expectativas del patrón de la compañía, del jefe de la compañía, los jefes definitivamente tienen expectativas de toda la gente que trabaja en su compañía, todos tenemos en una manera u otra expectativas acerca de la otra persona, los que están al lado nuestro, tenemos expectativas, pero yo te vengo a hacer una pregunta. ¿Y Dios? ¿Tiene expectativas Dios de nosotros? No. Sí, nosotros siempre, a mí me gusta escuchar acerca de lo que yo puedo esperar de Él. Pero esta noche, como voy a dar vuelta al asunto, ¿y qué es lo que Él espera? Diga de mí. En esta carta a la iglesia en Filipos, Pablo, él escribe una carta a estos hermanos y esta carta de los Filipos es una de las epístolas en la cárcel. Pablo estaba preso en Roma y le escribe porque escuchó unos reportes acerca de lo que estaba sucediendo en Filipos. Él no estaba en Filipos, él estaba en Roma, en la cárcel, pero le habían dado el reporte de lo que estaba sucediendo y le dieron el reporte y le contaron lo que estaba sucediendo. Y Pablo entonces dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque en la iglesia de Filipos había murmuraciones y contiendas. Y aquí en este pasaje, en todo este capítulo 2, aquí Él nos da las expectativas que Dios tiene para nosotros. Estas no son las expectativas para la iglesia en Filipos, estas son las expectativas para la iglesia en Belgrano, Buenos Aires, Argentina también. Y en el capítulo 2 del versículo 1 y 4, se lo tengo que decir rápido porque está en todo el capítulo. Yo me voy a quedar del versículo 12 al 16, pero en este mismo capítulo, él dice así al principio: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Y aquí inmediatamente en las expectativas que Dios tiene para la iglesia de Filipos, lo primero que Pablo dice, miren, Dios tiene unas expectativas para ustedes. Dios quiere que ustedes caminen sin vanagloria. Yo sé que para los argentinos eso es bien difícil. Yo sé, pero no le crean a los chistes. No le crean a la mentira de la cultura, que somos así, que somos así. No. Nosotros somos creyentes. Dios tiene expectativas sobre nosotros. Y Dios, y escúchame bien ahora, Dios no espera nada de nosotros sin que lo podamos hacer. Si Dios espera algo es porque lo podemos hacer. Entonces Dios dice, caminen sin vanagloria, sin orgullo, en humildad, preocupados por otros en unidad. Vanagloria es esa, una gloria. Vana significa vacía. Entonces es una gloria vacía, que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Me estoy gloriando de qué? De nada. Me la inventé.
Entonces, en la expectativa que dio, lo primero que Pablo dice es, caminen así, caminen sin vanagloria, caminen en humildad, preocupados los unos por los otros y caminando ¿en qué? Diga, en unidad. ¿Y saben por qué? ¿Por qué dijo en unidad al final? No dijo unidad al principio. ¿Por qué? Porque cuando uno camina sin vanagloria, camina en humildad y se preocupa, nos preocupamos, claro que vamos a caminar en unidad, vamos a caminar como uno. ¿Por qué? Porque estamos caminando en humildad. Pero en el capítulo, en los versículos que siguen, Pablo dice, sí, Dios tiene esta expectativa, pero miren bien, Él les ha dado un modelo. Yo sé que como papá, como padres, nosotros no podemos exigirle algo a nuestros hijos que no estemos haciendo. Tenemos que modelar lo que le estamos exigiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces Dios dice, yo tengo esta expectativa de ustedes, que caminen con humildad, que se preocupen los unos por los otros, que no tengan vanagloria y que caminen en unidad. Pero en el pasaje que sigue, miren lo que dice, este es el modelo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? ¿Qué sentir? El sentir de humildad, el sentir sin vanagloria, el sentir de preocuparse los unos con los otros y encaminar en unidad. Entonces él dice, sigan el ejemplo de Jesús, y el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y escúchame bien, esto es lo que significa todo este pasaje. Dios primeramente tiene una expectativa de nosotros. La expectativa es que no caminemos en orgullo. La expectativa es que no caminemos... ¿Saben por qué? Porque el orgullo es vana. ¿Y vano qué significa? Y gloria significa orgullo. Entonces el orgullo es siempre algo vacío. No tenemos ninguna razón de ser orgullosos. Dame una razón. Ninguna. Entonces Dios dice, caminen así, pero no solamente caminen así, yo les mostré el modelo, dice Dios, y les mostré el modelo en Cristo Jesús, y estas son la expectativa. Dios espera que su pueblo viva como Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. No, se lo voy a repetir. Dios tiene una expectativa de que nosotros caminemos como Jesús caminó cuando estaba en la tierra. Él vino y vivió entre nosotros para mostrarnos el modelo. Y alguien va a decir, sí, pero ese era Jesús. Sí, pero ese era Cristo. No. Mira lo que dice acá. Él se despojó a sí mismo, aunque era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Diga, se despojó. Otra vez. ¿Quieren saber lo que significa la palabra se despojó? ¿Sí? ¿Cuántos tienen una licencia de manejar coches? Levanten la mano. ¿Cuántos manejan coches? ¿Sí? ¿Sí tienen? ¿Cuántos manejan un coche por lo menos de 4 marchas? Diga 4 más o menos. ¿Se fijó usted que en su coche está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Después hay otra que ¿cuál es? La quinta, bueno, la quinta. Y después hay algo que usted hace con el cambio de marcha y lo pone como en el medio así, hace... ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿El punto qué? Muerto. ¿Y qué sucede cuando usted pone la marcha en el punto? ¿El motor está funcionando? No, diga que sí. Si usted prende las luces, ¿se prenden las luces? ¿El aire acondicionado está funcionando? Diga, todo está funcionando. Pero el coche se está moviendo. ¿Sabe lo que significa despojar? Despojar significa poner algo en punto muerto. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Siendo en forma de Dios, teniendo la naturaleza de Dios, puso todo eso en...
en punto muerto. ¿Saben sabe por qué la tentación satánica fue muy difícil? Porque Satanás trató de que Jesús use su naturaleza divina. Porque si llegaba a usar la naturaleza divina, no se despojaba, al contrario, la usaba. Y si Satanás lograba que Jesús viva un minutito de su vida en el poder de su deidad, de su divinidad, el plan de salvación se arruinaba. Porque Jesús se tuvo que porque todo lo que vivió, lo vivió como un ¿qué? Como un hombre. Diga, si Jesús lo hizo, yo también. Entonces, Jesús nos mostró el modelo y entonces la expectativa de Dios es que nosotros vivamos como Él vivió. Escúcheme bien ahora. Dios tiene el derecho de tener expectativas de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él invirtió la sangre de su Hijo para redimirnos. Y si yo compro algo con mi propio dinero, yo tengo derecho a hacer lo que a mí se me da la gana donde yo compré. Y Dios tiene derecho a tener expectativas por nosotros, porque Él nos compró con precio de sangre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él me compró, yo soy su posesión, y si yo soy su posesión, Él tiene derecho a esperar de mí. Yo no sé si alguna vez usted escuchó esta palabra, a lo mejor ha escuchado siempre que nosotros somos los que tenemos que tener expectativas de Dios, pero en esta noche te vengo a decir que sí, podés tener todas las expectativas de Dios, pero Dios tiene expectativas sobre vos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 12 dice, consideren su ejemplo. Considerad. ¿Y considerad qué? Como Jesús vivió. Jesús, ¿cómo vivió? Padre, no mi voluntad, pero ¿qué? Pero la tuya. Y cuando nosotros lo consideramos a Él, entonces Dios dice, mírenlo a Él. Modelen el modelo de Él. Vivan como Él. Pero no, porque Él lo hizo como hombre. Y por el poder del Espíritu Santo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Jesús cuando comenzó? ¿Cuánto? 30, sí, diga 30. ¿Saben una cosa? 30 años para un hombre judío de aquel tiempo, ya a los 30 años eran ancianos. A los 29 eran ancianos y podían entrar a la escuela de rabinos. Claro, el niño judío era hombre a los 13 años. A los 29 ya era anciano. Y Jesús no comenzó a los 29, Jesús comenzó un año después, para que no le digan, 29. No, Él comenzó a los 30. Jesús ya era un hombre mayor cuando Él comenzó su ministerio. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue bautizado, se humilló. ¿Y por qué se humilló? Porque tuvo que hacer la voluntad de su Padre, y continuamente de ese momento en adelante se humillaba, caminó en humildad, caminó siendo rechazado. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si Él lo hizo, pero una cosa, ¿a usted le parece que Jesús se fue al río Jordán para mojarse? ¿A qué fue el río Jordán? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no descienda solamente sobre Él, que descienda sobre Él y que repose sobre Él. Escúchenme bien ahora. ¿Por qué ustedes se creen que Jesús comenzó el ministerio en ese momento? Porque ya estaba lleno del... ¿Cómo? Espíritu Santo. Nosotros podemos vivir esa vida como Jesús porque el Espíritu Santo nos llena. Y el Espíritu Santo no te llena para que hablas en lengua simplemente. El Espíritu Santo no te llena para que sientas el gozo de tu salvación. El Espíritu Santo te llena para que camines como Jesús caminó en la tierra. Yo puedo caminar como Cristo. Y escúchame bien una cosa. Y Dios espera eso de mí. Ahora, ¿ustedes saben por qué le estoy hablando esto?
Porque como padres, nosotros ¿qué tenemos que... ¿Qué le parecería a usted si tenemos... Yo tengo un hijito y le digo, yo no espero nada de ti? ¿Qué clase de padre soy? Y que siempre le estoy preguntando, ¿qué esperas tú de mí? Pero yo soy tu papá, yo no espero nada. ¿Sabe lo que va a hacer mi hijo? Un sinvergüenza. Todo aquel creyente que solamente piensa que yo puedo tener expectativas de Dios, ¿saben por qué? Porque Dios tiene expectativas de nosotros. Y temblor. Ahora, escúchame bien. Ahora viene lo lindo. Diga, ocupaos de vuestra salvación. Diga, Dios espera que yo me ocupe de mi salvación. Diga, mi salvación. Otra vez. Pero ¿sabes una cosa? Tu salvación no era tuya. Tu salvación era primeramente de Él. ¿Sabes por qué? Porque tu salvación Él la planificó, Él la preparó, Él la ejecutó y Él la pagó. Él hizo todo por tu salvación. Tu salvación era primero de Él. Lo que pasa es que un día escuchaste el Evangelio y un día escuchaste la palabra de Dios. Y cuando escuchaste la palabra de Dios, surgió fe en tu corazón y te apropiaste de la salvación. Y en ese momento, lo que era la salvación de Él, Él te dio la salvación como un regalo. Escúchame bien, tu salvación no era tuya, era de Él, pero ahora es mía. ¿Por qué? Porque Él me la regaló. Él me la dio por gracia. Favor no merecido. Mi salvación. Por eso ahora Él te dice así: ocúpense de tu salvación. Ocúpense. ¿Sabe lo que es ocupar? Ocuparse es tener una ocupación. No te rías. A ver. Hermano, ¿qué ocupación tenés? ¿Cómo? Abogada. Esa es tu ocupación. ¿Y qué haces todos los días? Cosas de abogados. Abogando. Esa es tú. Todos los días, ¿verdad? A la mañana, mediodía. Esa es tú. Esa es la palabra que Él usa. Haced de tu ocupación vuestra salvación. Pero eso sí que significa que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos. ¿Eso qué significa? Que nuestra salvación hay que esforzarse, que tenemos que ocuparnos y obrar. No, mira lo que significa la palabra ocupar. Ocupar significa completar. Ocupar significa llevarla a una conclusión. ¿Sabes por qué el Señor te está diciendo que caminemos así? Yo espero de ustedes que ustedes caminen así. ¿Por qué? Porque la salvación que recibiste del Señor no se terminó con el momento de salvación. Recién empezaste. Diga conmigo, Jesús es la puerta. ¿Qué es? Ajá. ¿Y qué te parecería si yo voy a tu casa y me paro en la puerta? Y yo digo, ya llegué. No, alguien me va a decir, no, David, no llegaste, solamente llegaste a la... Ahora tenés que... Porque el asado está adentro. No, yo ya llegué, aquí está la dirección, yo estoy en la puerta. No. La comunión está dentro, el crecimiento está dentro, la bendición está dentro, la alegría está dentro. En la puerta solamente llegaste a la puerta, sabes que llegaste al lugar, pero ahora tenés que entrar por la puerta, la salvación. ¿Sabés lo que es? Es la puerta.
Pero ahora Jesús te dice, yo no te salvé para que te quedes con la puerta, para que te conformes con la puerta. Ahora yo te salvé para que tu salvación, que te la di yo, que me costó mi vida, mi sangre, ahora que tu salvación sea completada para que llegues a una conclusión. ¿Y sabes qué? Dios, para cada uno de ustedes que han sido salvos, tiene una conclusión para tu salvación. Y no me digas que va a ser el cielo. No, no, no. La conclusión es aquí en la tierra. Hay cosechas que tenés que recibir. Hay frutos que tenés que producir. Hay palabras que tenés que hablar. Hay bendiciones que tenés que repartir. Hay glorias que tenés que ver. Hay revelaciones que tenés que recibir. Hay crecimiento que tenés que recibir. Hay conocimiento que tenés que recibir. Hay sabiduría que tenés que recibir para después impartírsela a otros. Esa es una conclusión. Y Dios nos está llevando de gloria en gloria, de conclusión a conclusión. Escúchame bien, el creyente no puede ser pasivo. No, yo los estoy mirando a ustedes y ustedes, algunos de ustedes están sentaditos, bien cómodos así. Está bien, estén cómodos, pero escúchame bien, en tu corazón nunca estés cómodo. Siempre te tenés que sentir insatisfecho. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nuestra salvación tiene que ser nuestra constante ocupación para llevarla siempre a una conclusión. Completemos nuestra salvación, ¿cómo? En reverencia a nuestro Dios. Dios tiene expectativas nuestras. Y Dios dice, yo les di un ejemplo. El ejemplo ha sido Jesús. Pero ahora mira cómo funciona esto. ¿Está listo para entenderlo? Es como una mina de oro. Yo una vez fui a una mina de oro en Centroamérica. Y yo esperaba entrar a una mina y ver, porque hay oro. No vi oro para nada. ¿Sabe lo que vi? Roca. Pura roca, puras piedras. Y el que me estaba llevando me dijo, sí, bueno, esta es una mina de oro, de aquí sacamos oro. Y le digo, ¿dónde está el oro? Ah, dice, el oro está detrás de la roca. ¿Y cómo es esto? Bueno, me explicó que en la roca hay vetas, hay unas cosas, unas marcas, unos colores que se ven. Y nosotros sabemos que si empezamos a romper por esa veta, tarde o temprano vamos a encontrar. Si el creyente es así, el creyente, ¿qué recibió de Cristo Jesús? Diga, ¿qué recibimos? ¿Cómo? Pero ahora, ¿sabes qué hay que hacerlo? Ahora hay que ocuparse. Yo quiero que entendás la manera de caminar del creyente. El creyente es como una mina de oro. No veo nada. No tengo nada. Dios no me dio, no, Dios te dio lo más precioso. Él te dio la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario. Ahora te la dio por gracia. Te la dio porque tuviste fe que la podías recibir. Y Él te impartió toda esa salvación. Te impartió su carácter. ¿Sabés lo que después dice? Después dice que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Nada más. Mirá de lo que estamos participando. ¿De qué? ¿De su qué? Y decir, eso ya está en mí. Ahora me tengo que ocupar. ¿Y cómo me ocupo? Ahora empiezo a atar cabos. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Caminando como Jesús. Camino. ¿Cómo caminó Jesús? Sin vanagloria. Sin murmuraciones y contiendas, pensando y preocupándose por otro, en humildad y en unidad. Me preocupa que hoy el mundo está viendo a una iglesia de creyentes que de lo único que hablan es de esto, de lo otro, de religión, de la Biblia, que nosotros queremos esto, que nosotros queremos lo otro. Me preocupa que el mundo no esté viendo el carácter de Cristo en nosotros.
Nosotros como que siempre estamos diciendo lo mismo, hablando lo mismo. ¿Y sabes lo que la gente necesita ver? La gente necesita ver cómo nosotros como creyentes caminamos y nos ocupamos de nuestra salvación con temor y con temblor, sabiendo que no somos perfectos, que no somos súper cristianos, que podemos fallar, que podemos cometer errores, pero en el poder del Espíritu Santo podemos caminar como Jesús, porque eso es lo que Dios es. ¿Es qué? Dios espera de nosotros. No, escúchame. Tenés que entender esto. Dios espera esto de vos. Dios espera esto de vos. Dios espera esto de ustedes. Dios espera esto de ustedes. Dios espera esto de ustedes. Dios espera esto de todos los que están en el balcón. Dios espera esto de todos los que están parados ahí. Dios tiene esta expectativa de nosotros. Esto no es que yo vengo a recibir de Dios, pero Dios está diciendo, está bien, podés tener todas las expectativas hacia mí, pero yo también tengo expectativas hacia vos. Y yo quiero que camines con temor y temblor. Yo quiero que camines siguiendo el ejemplo de mi hijo. Yo quiero que camines en humildad. Yo quiero que camines sin murmuración. Diga murmuraciones. ¿Qué significa la palabra murmuración? ¿Qué significa? ¿Qué? Diga queja. Quejas. ¿Y cuántos de nosotros sabe que Dios no espera eso de nosotros? Dios espera que caminemos sin quejas y sin contiendas, que significa peleas. Dios espera que nosotros entendamos que nuestra salvación necesita ser, no nuestra salvación de la vida eterna, pero nuestra salvación en la tierra, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha impartido, eso necesita ser completado en nosotros. Te quiero decir algo. Cada creyente que está acá, que tiene a Jesús, tiene que ocuparse de su salvación. Si alguien ¿cuál es tu ocupación? Yo me estoy ocupando de mi salvación. ¿Y cómo es eso? Estoy caminando en humildad. Y estoy caminando preocupándome por el hermano de la derecha y el hermano de la izquierda. Estoy caminando siguiendo el ejemplo de Cristo. Estoy caminando para que todo lo que Jesús me dio sea manifestado en mi vida. Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esas son las expectativas de Dios. Escúchame bien. Haced todo sin murmuración. ¿Sabes lo que es esa murmuración? Es un corazón descontento, pero en secreto. Hermano, ¿cómo te va? Bien. Mentira. Tenés un corazón descontento porque te estás quejando de esto, te estás murmurando de esto y mayormente te estás quejando de... porque Dios permitió esto y porque Dios permitió lo otro y Dios dice, yo tengo una expectativa, hagan todo sin murmuraciones y sin discusión, sin contiendas, hagan esto como lo hizo Jesús y ahora dice así, para que ustedes sean irreprensibles, eso significa sin reprensión, y sean sencillos, y la palabra sencillo significa sincero. La palabra sencillo significa alguien que no está combinado o mezclado con nada, que es sincero, de una sola tela, de un material solamente. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Maligna significa distorsionada, pervertida, perversa, torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que la luna no es una estrella? Y que la luna no tiene luz. ¿La luna qué hace? ¿Refleja la luz de qué? ¿Y nosotros qué somos? Diga, somos luminares. Diga, reflejamos la luz de... Pero la luz de Cristo es cuando caminamos en humildad. Cuando caminamos sin vanagloria. Cuando caminamos pensando los unos con la preocupación de mi hermano y mi hermana. Y cuando caminamos en unidad. Ahí es cuando yo digo, estoy caminando según las expectativas de Dios. Ahí yo estoy brillando. Esto es ser una estrella. Esto es ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Vos sabés bien que en el mundo nadie piensa en el otro.
El creyente es el único que la piensa al revés. Termino. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos. Asidos. Esa palabra a mí me encanta, porque asido significa ofrecido. La palabra de Cristo nos ofrece, nos presenta al mundo. ¿Me está presentando la palabra de Cristo al mundo? Sí. ¿Sabes cómo me presenta? Cuando yo camino como camina Cristo. Y en cambio de darle a la gente un tratado, mira, una vez, muchos años atrás, en el ministerio donde yo trabajé por 15 años, una cadena radial, nos tocó edificar una emisora de radio en una isla del Caribe, una emisora AM a alrededor de 120 kilómetros de Cuba. Estábamos todos alegres, contentos, entusiasmados, porque por primera vez iba a llegar una señal, no onda corta, una señal AM a 3/4 partes de la isla de Cuba. Y nos levantamos todos los fondos para hacerlo, y costó mucho dinero, pero ahora necesitábamos contratar los servicios de un ingeniero. Nunca me voy a olvidar. Y encontramos a uno. Encontramos a un ingeniero que había estado en esa misma isla donde estábamos por edificar esta radio. Él había estado ahí. Él conocía a la gente, él tenía experiencia. Y apenas entró, lo llamé, le hice una cita, vino a hablar conmigo, y apenas entró se dio cuenta que era una radio cristiana. Y ¿sabe lo primero que me dijo? No me hablen de Cristo a mí. Lo primero, me frenó rápido, me dijo, a mí no me hablen de la Biblia, a mí no me hablen de Dios, yo soy un ingeniero, si me van a contratar yo voy a hacer mi trabajo, pero no, nada. Y después me enteré por qué, porque había visto otros cristianos que no estaban caminando de acuerdo no se estaban ocupando de su salvación. Se estaban ocupando de otras cosas excepto la salvación. Y me dijo, yo no me hablé de Cristo, no me hablé de Cristo. Y yo me sentí pero lo necesitábamos porque era un ingeniero y sabía lo que estaba haciendo, conocía el lugar donde íbamos a edificar. Y de repente, como el Espíritu Santo me habló y me dijo lo que le tenía que decir, bueno, no de repente, pero yo lo dejé hablar. Y me habló, me contó, y mientras yo estaba diciendo, ¿y qué le digo a este? ¿Y qué le digo a este? ¿Y qué le digo a este? ¿Qué le digo a este? Porque yo soy un ministro y ¿cómo este me va a decir a mí que yo no le hable de esto? No puede ser. A mí nadie me va a decir que no le hable de Cristo. ¡Qué vergüenza! Y yo sé qué le voy a decir. Y después que terminó de contarme todas sus cosas, le dije, Bob, se llamaba Roberto, Bob, le dije, escúchame, ¿vamos a hacer un trato? Sí. Vamos a hacer un trato. Por 4 semanas, las primeras 4 semanas de trabajo, yo te voy a poner al lado mío. Yo voy a trabajar con vos 8 horas por día. Te voy a ayudar, te voy a guiar. Yo era el jefe de él, pero yo te voy a poner al lado mío. No te voy a hablar de Cristo, no te voy a hablar de la Biblia, no te voy a hablar del Evangelio, no te voy a hablar nada. Solamente ponete al lado mío, le dije. Y mírame a mí, mírame como yo me comporto, mírame como yo hablo. Escúchame bien, después que me puse a pensarlo, y él se fue contento, porque le dije por 4 semanas, y después de 4 semanas, le dije, decidí.
A la semana y media. A la semana y media, no me decía nada, trabajó acá conmigo, nos divertíamos juntos, escúcheme bien, yo no oré por él, yo le contaba chistes, él me contaba chistes a mí, comíamos juntos, hablábamos de cualquier cosa, pero él veía cómo yo me comportaba y cómo trataba a los otros, a la otra gente. Después de una semana y media me llamó una noche a mi casa y me dijo: David, recién me arrodillé en mi casa solo y le pedí a Jesús que entre a mi corazón. Oh, y ahí no se terminó. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Al mes, a las pocas semanas, estando ahí, conoció a una doctora dominicana cristiana y se casó. ¿Sabe una cosa? Yo no quiero que usted se sienta mal. Yo no quiero que usted diga: bueno, yo tengo siempre expectativas de Dios, pero yo en esta noche le vengo a decir algo. Podés tener todas las expectativas de Dios, eso se llama tener fe. A Dios nunca lo vas a asustar. Dios nunca va a decir: oh no, eso es demasiado. Nunca vas a escuchar a Dios decirte: no, eso es demasiado imposible. Me sorprendí, qué sorpresa. No, eso no lo puedo hacer. No, Dios nunca. A Dios nunca lo vas, nunca, porque para Dios no hay nada. Podés tener todas las expectativas, pero ahora esta noche te vengo a decir: pero Él tiene expectativa de ustedes. Y sus expectativas son, como dice Pablo: hermanos en la iglesia, caminen en humildad, caminen sin vanagloria, caminen pensando los unos con los otros y caminen en ¿Sabe que Dios espera de nosotros que caminemos en unidad? Se lo digo otra vez. ¿Sabe que Dios espera que nosotros caminemos en unidad? ¿Sabe que Dios espera que nosotros miremos el ejemplo de su Hijo y que caminemos como Cristo Jesús caminó? ¿Sabe que Dios espera que nosotros caminemos de esa manera y que cuando caminamos de esa manera vamos a ser luces en medio de una generación perversa, una generación maligna que no camina en humildad, que no camina que camina en vanagloria, que camina con orgullos, que camina en murmuración? ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que se quejan continuamente? Amén. ¿Saben qué? Y el Señor dice: no hagan todo esto sin murmuración y sin peleas. Yo no sé si en esta noche estabas esperando una palabra así, pero yo sentí muy fuertemente hace solamente 2 semanas atrás, que tenía 2 semanas, 2 semanas atrás, que tenía que venir a hablar esta palabra aquí en esta congregación. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque especialmente a ustedes hay muchos que los están mirando. No. Ya. Hay gente que están mirando esta congregación. Y hay gente que donde yo voy, al país que vaya, a la ciudad que vaya, ¿saben lo que la gente me pregunta? La gente, me pregunta acerca de mi iglesia, pero después me preguntan de ustedes. ¿Y qué es esa iglesia? ¿Y por qué? ¿Y qué está pasando ahí? Y yo le digo: ¿sabes qué? La característica de esta congregación es que tienen una expectativa de Dios. Esperan de Dios. Se quedan parados en la fila por 1 hora y qué sé yo qué. Y en esa hora se siente como que la expectativa de Dios. Y cuando hay un llamado, todo el mundo pasa. Una vez hice un llamado a las mujeres que eran huérfanas y que no podían dar a luz y que es un llamado bien raro, y pasaron un montón de gente. Pasó acá, que siempre pasa cualquier...
Son lo más grande que hay. Podés hacer uno con una pierna y un ojo y te pasa. ¿Sabe por qué? Por la expectativa de Dios. Si hay algo que los caracteriza a ustedes es que tienen una expectativa de recibir de Dios, una expectativa que van a recibir una palabra de Dios, una expectativa que van a recibir un toque de Dios, una expectativa que van a recibir un regalo de Dios. Eso está bien, pero te vengo a decir en esta noche que Dios tiene una expectativa hacia ustedes. Y sabes una cosa, y ahora lo que voy a decir va a ser bien difícil, pero mira, yo como con la autoridad que me da el pastor de esta iglesia, de pararme en su púlpito, yo también ahora te vengo a decir, en el nombre del pastor de esta iglesia, yo no hablé con él acerca de esto, pero yo esto lo digo en mi iglesia y por eso lo puedo decir acá también, que como papá de esta iglesia, un padre también tiene expectativas hacia sus hijos. Y ahora Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y le manda una carta desde la cárcel y le dice, estas son las expectativas de Dios, y al final le dice, y yo también espero esto de ustedes. Hay muchos que nos están viendo y están mirando esta congregación y están mirando a los creyentes de esta congregación. Escúchame, espera. Espera que te voy a hablar ahora en... No te atrevas. Pastor Pablo, lo digo. Decime que sí. Dame la bendición. Deme la bendición, no. Me la dio, ok. No te atrevas a poner la coronita en tu coche. Y a gritarle a la gente en el tráfico. Y a hacerle ademanes groseros en el tráfico. No te atrevas a decirle a la gente que venís a esta congregación y no comportarte según el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Está bien? Cuando caminamos como Jesús caminó. Cuando obedecemos la palabra que Pablo nos dice, que tengamos la misma mente, este mismo sentir. Cuando caminamos con el mismo sentir que tuvo Jesús. Y cuando caminamos cotidianamente y nos ocupamos, esta es nuestra ocupación, a tiempo completo. Esa palabra ocupar es una palabra muy poderosa, porque ocupar es la palabra producir hacia afuera. Producir hacia afuera. Es que nosotros nos ocupamos de producir hacia afuera lo que ya Él ha puesto en nosotros. ¿Sabes que Él ha puesto el espíritu de humildad en tu corazón? ¿Sabes que Él ha puesto el espíritu de sabiduría y revelación en tu corazón? ¿Sabes que Él ha puesto todo lo que necesitamos? ¿Sabes qué? Cuando yo me acuerdo, ya termino, me acuerdo que yo creía que mi papá era exigente y me exigía. Y cuando yo no traía lo que tenía que traer de la escuela, no traía 10, mi papá no se alegraba mucho. Y cuando yo era niño y jovencito, yo me enojaba, me resentía. Sí. Hasta que yo tuve hijos. Y entendí que un papá y una mamá ven el potencial de un niño y ven el potencial de una niña y le exigen de acuerdo al potencial que ya tienen. Todo lo que Dios espera de nosotros, porque ya ese poder, ese potencial
esa riqueza ya está en nosotros. Él nunca va a esperar algo que yo no tengo. Y cuando yo le traigo menos, ¿sabes lo que hace Él como un buen padre? Me exige más y me dice, esto no, podés hacer más. Podés ocuparte más. Podés dar más. Podés brillar más. Pero porque tenés la capacidad para hacerlo, te la di yo. Producí hacia afuera lo que ya Él puso dentro. Cuando uno se da cuenta de que esta es una expectativa que tiene Dios. Cuando nos damos cuenta que la fe, ¿sabe lo que es la fe? La fe no es una característica humana. La fe es una característica, ¿cómo? Dios es el que tiene fe. Nosotros tenemos la fe de, ¿saben qué tiene fe Él? En lo que puso acá adentro. Suena medio herético, ¿verdad? Medio hereje que Dios tiene fe en... Sí, porque Él lo puso. Y su fe está en nosotros. Yo tengo su gloria en mí. Esa gloria ahora se tiene que manifestar. Dios espera. Dios tiene esa expectativa. Que nadie aquí diga, pero yo no recibí todo. Yo no recibí todo lo que recibí. Dios nos ha dado, diga T-O-D-O. Todo. Nos ha dado su naturaleza, nos ha dado su presencia, nos ha dado todo lo que necesitamos. Diga todo. Ahora me tengo que ocupar. Diga, me tengo que ocupar. Esta va a ser mi ocupación a tiempo completo. Me voy a ocupar en mi salvación. Los propósitos de Dios se van a cumplir en mi vida. Se van a completar en mi vida. Se van a ir a una conclusión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tu mano. Levanta tu mano. No, levanta tu mano. Mano derecha. En esta noche el Espíritu de Dios habla una palabra sobre esta congregación. No solamente los que están acá, pero todos los que van a ver el video, el audio, van a escuchar. Dios tiene expectativas sobre nosotros. Sus propósitos no se cumplen no a través de ángeles. Dios no cumple sus propósitos a través de ángeles. Dios cumple sus propósitos a través de sus hijos y de sus hijas. Y por eso les imparte su naturaleza, imparte la salvación, imparte revelación. Pero ahora le dice, ocúpense de lo que les di. Llévenlo a una conclusión. No te conformes con la puerta. Crecé, madurá, caminá en humildad, pensando en otros, caminando en unidad. Sin vanagloria, haciendo todo sin murmuración y sin contienda, puesto los ojos en Jesús, teniendo ese mismo sentir que tuvo Jesucristo. Espíritu Santo, esta congregación es una congregación de renombre. Es una congregación que es conocida por tanta gente. Y los ojos de miles y miles están sobre esta congregación. Padre, yo declaro sobre ellos que ellos no van a fallar. Yo declaro sobre ellos que ellos se van a ocupar de lo que Dios les dio. Yo declaro sobre ellos que ellos van a crecer y van a madurar. Yo declaro que ellos van a llegar a ser luminares en el mundo, estrellas brillantes en el mundo. En el nombre de Jesús, y que sin mucho hablar, simplemente por su presencia, la luz de Dios va a brillar a través de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro como oró Pablo, que un día lleguemos en tu presencia y que nos regocijemos porque no trabajamos en vano.
fuimos estrellas y luminares en esta tierra. En el nombre de Jesús. Diga al Espíritu Santo, me voy a ocupar, porque tú esperas esto de mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren hacer algo ahora mismo? ¿Por qué no se da vuelta y abraza y besa y bendice a la hermana y al hermano de al lado? No, alguien que no conoce. Alguien que no conoce. Diga, yo te quiero, te amo. Oro por vos. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Busque a alguien, busque a 2 o 3 y bendíganlos. Busque a 2 o 3 y bendíganlos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra a través del cuerpo. Ministra a través del cuerpo. Ministra con cargas en el nombre de Jesús.